Hazlo Tú Mismo y hoy nos quiero hacer voy a hacer un servicio al coche o al automóvil, el cual está acá, son los frenos traseros. La intención de hoy es cambiarle los discos traseros, voy a mostrarles cómo hacerlo. Muchas de las personas, algunos tienen la duda de cómo hacerlo, no es muy difícil. Los accesorios para colocar las pastillas de freno las tengo aquí también. Y bueno, algunas herramientas esenciales que hay que tener si que piensas cambiar los frenos. Por ejemplo, una caja con estos de dados que le dicen en alguna parte o vasos y una macarra de diferentes tipos de tamaño para poder sacar fácilmente las tuercas que muchas veces están muy apretadas. Pueden usar una llave de rueda común y corriente, de estas que hay en todas partes, para sacar la rueda. Yo voy a usar una macarra de impacto de aire que sale mucho más fácil y rápido, y algún tipo de herramientas especiales para retroceder el cilindro de los frenos para que pueda uno colocar las pastillas nuevas. O si no, en ese caso no se puede lograr fácilmente o no se puede hacer sencillamente. También se puede usar un pico de loro para hacer el mismo proceso, sale más difícil. Hay que tomar en cuenta que yo voy a mostrar cambiar los frenos traseros con freno de mano eléctrico. Y el freno de mano eléctrico no es tan complicado como muchos piensan. Hay tres formas de retroceder el cilindro de los frenos. El primero, por supuesto, que hacen todos los talleres a través de un ordenador, un computador. Retroceden el cilindro. La segunda alternativa es usar algunos la función que lo tienen en el mismo freno, que uno lo mantiene abierto o apretado y retrocede totalmente. O está también a sacar el motor, destornillar el motor de la parte de base donde las pinzas, donde van puestos los frenos, y con una llave de Allen retrocederlo. Porque el cilindro de los frenos eléctricos es como un tornillo. Entonces no tiene la misma función que los antiguos, que solamente uno le apretaba y retrocedía. Este es como un tornillo, entonces a la vez de apretarlo hay que ir atornillando todo el proceso. Bueno, si les parece interesante este video de cambiar los frenos, voy a tratar de hacerlo más explícito, ya que he visto muchos videos que no lo son y quedan muchas dudas. Pero bueno, si ustedes quedaron con alguna duda, no duden en escribirme y los podría ayudar. Bueno, vamos a empezar con el proceso y, como te digo, hazlo tú mismo. Te sale, por supuesto, mucho más barato. Lo puedes hacer de una forma mucho más, ¿cómo decirlo?, más cuidadosa. Limpiar. Muchos talleres, no es por decir nada, pero muchos talleres no tienen mucho tiempo, tienen que trabajar rápido y no pueden estar limpiando todas las piezas. Tú lo puedes hacer como tienes el tiempo, lo puedes hacer y te queda mucho mejor el cambio de freno y la reparación. Aparte de eso, que los frenos es la parte más importante de los automóviles, debido a que depende de nuestra vida y seguridad. Así que bueno, manos a la obra y a cambiar los frenos. Se me olvidó mencionar que es importante usar estos soportes que van a tener el coche mucho tiempo levantado y buscar un lugar firme bajo el coche para colocarlo.
Bueno, llegando a este paso de que soltamos los tornillos que afirman la pinza, el freno de mano está desconectado, las ruedas delanteras están afirmadas con algo que le impide rodar. Y bueno, ahora el paso es desconectar el cable que tiene el freno eléctrico. Entonces lo vamos a sacar. Aquí hay un pequeño, en la parte de atrás, que no se ve, hay un pequeño, como una pequeña salida que hay que apretarlo para poder sacar. A ver, podemos sacar la pinza por mientras que, para poderlo ver mejor. Es esto que está acá atrás. Ahí. Ahí. Hay una pequeña pestaña que hay que levantar. Bueno, lo dejamos acá, por mientras que sacamos las pastillas. Las pastillas en este caso no están, como ustedes pueden ver, no están totalmente malas, pero las voy a tener que cambiar porque vamos a cambiar el disco, que este es el que está realmente malo. Sacamos los soportes de pastillas.
Bueno, para sacar el disco tenemos que aflojar ese tornillo que está ahí y en el cual a veces está muy apretado. He sujetado con el destornillador el disco para que no ruede. Bien, entonces vamos a tratar. Bueno, esta vez está muy fácil. Como pueden ver, el disco se ve en bastante malas condiciones y eso hace que el efecto de freno y a la vez el desgaste de las pastillas sea irregular. Por eso hay que siempre cambiarlo. Aparte de eso, cuando se ponen muy delgados, se ponen chuecos y no nos producen vibraciones en el volante. Voy a limpiar un poco y voy a aplicar después una grasa una grasa de cobre que es un poco más especial, no soporta el calor y eh, no desaparece con el tiempo a ponerse dura, siempre está bien. Lo vamos a limpiar un poco. Es importante limpiar esta parte porque la próxima vez que ustedes cambien el disco de freno se les va a hacer mucho más fácil. Hay gente que, bueno, las fábricas generalmente nos hacen esto y la primera vez a veces es un trabajo muy esforzoso. También pueden ver a la vez que si los rodamientos del eje están en buenas condiciones. Este está sin ningún tipo de problema. Bueno, colocamos ahí y le colocamos grasa de cobre nuevamente. Toda esta parte para que no se pegue el disco nuevo. Este es nuestro disco nuevo. Generalmente viene, si ustedes pueden apreciar en la cámara, viene lleno de grasa. Y esto hay que sacárselo con un desgrasador como el que yo tengo en estos momentos, como el que yo tengo aquí. Y de esta forma no nos queda ningún tipo de riesgo de que la grasa que viene en el disco para protegerlo en la fábrica nos lleve. Lo voy a mostrar. Entonces le colocamos el disco en la posición de donde está el tornillo, que es ahí.
Y para que la próxima vez tampoco tengamos problemas con el tornillo, le ponemos un poco de la misma grasa. Frenamos nuevamente el disco. Bueno, no necesita estar sumamente apretado más que lo suficiente, porque la función es solamente tenerlo en el lugar sin que se suelte cuando uno vaya a sacar una llanta o algo así, cambiar neumático, el disco no se suelte en esos momentos. Limpiamos nuevamente un poco más. Cuando lo tengamos suficientemente limpio. En este paso podemos aprovechar de limpiar las pinzas, el que sujeta las pinzas, el que va en la parte de ahí. Ustedes pueden ver que se llena con óxido con el tiempo. Y bueno, es bueno darle una mano antes de colocarlo, porque va a ser un tiempo relativamente largo y para tenerlo en buenas condiciones. Bueno, ahora voy a limpiar la pinza, el sujetador de las pinzas, de la pastilla. Aquí se puede ver que hay bastante óxido en la parte donde van los que sujetan las pinzas. Se llenan generalmente de mucho óxido. Le voy a pasar una pasada para que quede limpio, así que encajen sin ningún tipo de problema. Así la hemos dejado limpia. Bueno, vamos a colocar nuevamente en su sitio las pinzas, el sujetador de las pinzas. Voy a ponerle grasa en los soportes para que quede bien nuevamente. Voy a limpiarlo. Y le vamos a colocar un poco de grasa. Bueno, limpiamos los que van en las pinzas. Estos son los que hacen que el sujetador de pinza vaya para adelante o para atrás. A mí me gusta siempre limpiarlo un poco y echarle grasa fresca. Ahí estaría.
y lo colocamos nuevamente aquí. Hacemos lo mismo con el otro. Bueno, ahora colocamos y reutilizamos los tornillos porque encuentro que están en bastante buenas condiciones. Ustedes también lo pueden hacer siempre. Y echarle un poco de esto para que las vibraciones no suelten a los pernos. Es como un sujetador de tuerca. Bueno, ahora llegamos al paso que tenemos que retroceder el cilindro. Si no, no podemos colocarlo en nuestra pastilla. Las que van aquí no entrarían si el cilindro está tan afuera, porque está con las pastillas de desgaste antiguo. Entonces, para solucionar este problema, cuando es un motor eléctrico, yo tengo una manera de hacerlo con un cable conectado a la batería del coche, del automóvil. Entonces, de esa forma yo busco los dos puntos, les voy a mostrar, y ahí veo si esto sale o entra. Si es que no sale más, tengo que seguir hasta que el motor retroceda totalmente. Se los voy a mostrar cómo conecto el cable para que lo vean. Yo encuentro que es la manera más fácil cuando lo estoy mostrando para las personas que no tienen un ordenador y conectarse al coche o al automóvil, o no tienen una función en el mecanismo del mismo botón del freno. Entonces les voy a mostrar el proceso y espero que lo puedan usar. Bueno, voy a usar un cable, puede ser cualquier cable de este tipo. Un cable más o menos largo para llegar al freno atrás. Vamos a usar dos cables solamente del cable de un cable común y corriente de electricidad de 3. Y en una punta he hecho una conexión para poder con uno de estos conectarlo al freno y el otro solamente tocar la otra punta. Está forrado con plástico, entonces no hay riesgo que se toquen entre sí. Y esto ahí tengo que conectarlo uno, en este caso el de color café lo voy a conectar a la parte de la batería del positivo y el otro al negativo. Voy a buscar solamente un soporte. Bueno, aquí lo conectamos al positivo, puede ser en cualquier parte de la parte del positivo. Aquí, lo vamos a hacer aquí. Y en este lado, cualquier parte de la parte del negativo. Lo voy a hacer con estos pequeños soportes. Ahí, cuando tenemos conectados los dos, podemos ir hacia la parte de atrás. Bueno, ya con el cable conectado a la batería, el que hicimos, entonces vamos a conectar uno y uno, no importa cuál. Hay dos conectores ahí dentro
Vamos a conectar uno por mientras. Y con el otro vamos a tocar la conexión y a la vez mirar el cilindro, que si se mueve, hacia qué lado se mueve. Se mueve hacia afuera, tenemos que cambiar el orden y ponerlo en el otro, ya que no podemos conectar este. Y cuando lo vemos, lo retrocedemos entero. Entonces lo hacemos hasta que sentamos que ya no puede más. Ahí. Cuando ha llegado a la parte final del motor, solamente tenemos que darlo vuelta y atornillarlo nuevamente a su lugar de origen. Sacamos esto. Lo podemos hacer con un pico de loro. Un poco más abierto. Traten de no enganchar la goma porque eso no se puede romper. O si no, ahí no les dura el freno absolutamente nada porque se les llenaría de basura. Ahí se empieza a mover, si ustedes pueden. Es difícil verlo en la cámara, pero voy a tratar. Se hace un poco complicado, pero solamente hay que tener un poco de paciencia porque hay que ir retrocediendo hasta llegar al punto del fondo. Bueno, a ver, con esta parte entonces ahí vamos retrocediendo. Ahí estamos, como lo pueden ver, hemos retrocedido todo el cilindro de una manera bastante fácil, nada complicado. Primero, retroceder el motor y buscar cuál es el retroceso, si va hacia adelante o hacia atrás. Segundo, con un pico de loro, atornillar hasta que ya no se pueda más. Atornillar todo. Y tercero, con una llave de empuje o con el mismo pico del oro, enganchándolo aquí o en al lado, retroceder el cilindro hasta llegar a la parte más atrás. Y de ahí ya nos queda lugar para poner nuestras pastillas de freno. Bueno, ahora que tenemos el cilindro en la posición, vamos a entrar a poner los soportes de las pastillas que van en este lugar. Le voy a colocar para que no la corrosión no las que si yo no las haga oxidarse rápidamente. Le voy a poner un poco de ahí y le voy a poner un poco ahí donde van
dónde van las pastillas. Ustedes se preguntarán por qué es mucho mejor para el funcionamiento de las pastillas de que pueda fácilmente deslizarse sin que haya ningún tipo de obstáculo para las pastillas y de esa forma nunca tener problemas con los frenos. Es algo que realmente la mayoría lo hace, muchos talleres también, y es lo mejor. Entonces los colocamos ahí. Mismo proceso. Cuando lo tenemos listo, colocamos en la posición de arriba. Y las pastillas hacemos lo mismo. Las pastillas solamente tienen una posición que es igual que el disco, en la parte media ovalada hacia el disco. Y hacemos lo mismo con las partes de las pastillas que van en la posición de las pinzas. Le pasamos nuevamente para que también no haya ningún riesgo de deslizamiento. Yo acostumbro a la pastilla interior, acostumbro a ponerle en la parte de atrás un poco para que el cilindro ruede con facilidad cuando eléctricamente empiece a rodar cada vez que lo usemos, qué sé yo, para aparcar el coche o para frenar. Entonces las colocamos. Una puesta. La de acá también hacemos lo mismo. Y buscamos la posición y las colocamos. Ahora están en las dos en la posición correcta y nos queda solamente colocar la pinza. Ahí. Y en este caso nuevo, tornillos nuevos, también con ese tipo de sujetador de las tuercas de seguridad. Bueno, volvemos a conectar nuestro freno eléctrico. Que quede bien puesto, muy importante. Ahí queda bien puesto, las pinzas están bien puestas, todo. Y le damos una pasada final de la grasa. Por si acaso, si lo hubiéramos realmente el lado del frente, el más
que se puede ensuciar cuando estamos haciendo el trabajo. Así que lo limpiamos por última vez, por seguridad. Colocar alrededor de aquí del disco esta grasa de cobre, para que la próxima vez que tengan que colocar la llanta no se les vaya a gripar, a oxidar encima del disco. De esta forma no hay ningún tipo de riesgo. Si la llanta ya está puesta mucho tiempo, no hay ningún tipo de riesgo de que suceda. Entonces colocamos esto y bueno, lo último paso es colocar la llanta. Bueno, llegamos al final de cómo cambiar un disco de freno y las pastillas. Se me olvidó mencionar que este es un Volvo V60 o V60. El cambio es igual en la mayoría de los coches, no es muy diferente. Espero que te sirva el video y suscríbete y déjame un like. Así, de esta forma seguiré haciendo videos que te ayuden y lo haces tú mismo. Adiós.